5 palestinos, entre ellos 2 niños, murieron el miércoles por la noche en el sur de la Franja de Gaza. Netanyahu ha vuelto a rechazar ante el canciller la creación de un Estado palestino. Hay cosas que no podemos gestionar sin los estadounidenses, cosas que no podemos gestionar sin Europa, y por eso necesitamos tomar decisiones importantes. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió nuevamente el jueves que sus tropas tomarán el Donbass oriental de Ucrania por la fuerza. Durante un encuentro en Pekín, el mandatario europeo llamó al líder del gigante asiático a corregir los desequilibrios comerciales entre ambos países y actuar para poner fin a la guerra en Ucrania. Europa va por muy mal camino, eso afirmó el presidente estadounidense Donald Trump. Yo estoy convencida que, como en otras ocasiones, vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y para beneficio de México. El candidato del Partido Liberal denunció una manipulación del sistema informático que, según él, colapsó nuevamente el lunes cuando ingresaban datos que supuestamente lo favorecían. La Fuerza Armada de Venezuela incorporó el sábado a sus filas a 5.600 soldados. Y vamos a comenzar el programa en Medio Oriente porque Israel continuó con sus ofensivas en la región, apuntando contra el sur de la Franja de Gaza en un bombardeo que cayó sobre tiendas de campaña de desplazados, matando a 5 civiles, entre los que se cuentan 2 niños de 8 y 10 años, tras lo cual Hamás acusó a Israel de incrementar sus violaciones al alto el fuego, no solo con asesinatos, sino también con demoliciones de viviendas, desplazamiento de civiles y restricción a la entrada de ayuda humanitaria, por lo que le reclamó a la comunidad internacional que adoptara medidas serias para hacer respetar el acuerdo. Además, citó el reciente asesinato deliberado de un periodista en Han Yunis como prueba de que Israel continuaba con su guerra de exterminio. A su vez, Israel atacó 4 ciudades del sur del Líbano, asegurando que había apuntado contra la infraestructura militar de Hezbollah para evitar que reconstruyera sus actividades. Los bombardeos tuvieron lugar un día después de que se llevaran a cabo las primeras conversaciones civiles directas entre Israel y el gobierno libanés en más de 40 años. Más tarde, Beirut comunicó que el objetivo de estos contactos era acabar con las hostilidades, que Israel se retirara de su territorio y evitar una nueva guerra. A su vez, Israel informó que también estaba abordando la posibilidad de impulsar la cooperación económica entre ambos, pero presiona para que desarme a Hezbollah, dado que Beirut se había comprometido a desmantelar la infraestructura militar de la milicia al sur del río Litani para fin de año y posteriormente continuar con el desarme en el resto del país, algo para lo que también presiona Estados Unidos. 5 palestinos, entre ellos 2 niños, murieron el miércoles por la noche en el sur de la Franja de Gaza, según informaron autoridades sanitarias locales. El ataque atribuido al ejército israelí habría tenido como objetivo a un presunto miembro de Hamás, en respuesta a enfrentamientos recientes que dejaron 5 soldados israelíes heridos. Las víctimas incluyen a 2 niños de 8 y 10 años, así como a 3 adultos de 30, 36 y 46 años. La Defensa Civil de Gaza indicó que los misiles impactaron incluso en tiendas de campaña de personas desplazadas en el territorio palestino, donde desde hace casi 2 meses rige una frágil tregua con el movimiento islamista Hamás. Representantes civiles de Israel y Líbano mantuvieron el miércoles sus primeros contactos directos en más de 40 años, en virtud del acuerdo de alto al fuego entre el Estado hebreo y el movimiento libanés Hezbollah. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, advirtió que esta reunión no equivalía a unas conversaciones de paz más amplias entre ambos países, que oficialmente siguen en estado de guerra. Hasta ahora, Israel y Líbano, que no mantienen relaciones diplomáticas formales, habían enviado militares como representantes en sus reuniones con la Fuerza de Mantenimiento de Paz de la ONU. La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu informó que acordaron elaborar ideas para promover una posible cooperación económica entre Israel y Líbano. Por su parte, el libanés Nawaf Salam indicó que el objetivo de este tipo de reuniones es lograr el cese de las hostilidades y la retirada total de Israel del territorio libanés, donde el ejército israelí mantiene posiciones en el sur. Además, poco después de que Hamás le entregara a Israel el cuerpo del anteúltimo rehén, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu informó que muy pronto iban a pasar a la segunda fase del alto al fuego en Gaza, aunque adelantó que podría ser incluso más difícil que la primera, dado que incluía el desarme de Hamás, la desmilitarización de la franja y el despliegue de una fuerza internacional. Todos puntos difíciles de implementar,
pero sobre todo en medio de los bombardeos israelíes, que podrían hacer que Hamás se negara a dejar las armas, como ocurre con Hezbollah en el Líbano, mientras que Naciones Unidas denunció que la restricción a la entrada de ayuda humanitaria también era una violación de los términos del acuerdo de alto el fuego. A su vez, también se intentará conformar un gobierno interino integrado por palestinos, aunque con supervisión internacional, al tiempo que las tropas israelíes se tendrán que retirar del resto del territorio. El mandatario israelí hizo estas declaraciones frente al canciller alemán Friedrich Merz, que aprovechó su visita a Jerusalén para reafirmar el apoyo de su país, lo que considera como un deber histórico, y si bien destacó que siempre respetarían el legítimo derecho a la defensa de Israel, agregó que tendría que rendir cuentas por sus acciones ante el derecho internacional, destacando que lo ocurrido en Gaza los había puesto ante un cierto dilema, ya que tenían que garantizar la protección y la existencia de Israel, pero al mismo tiempo tenían que defender la dignidad humana y la justicia. Asimismo, se pronunció a favor de la solución de los dos estados, mientras que Netanyahu volvió a descartar esta posibilidad. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que Israel y Hamás van a iniciar en breve la segunda fase de su alto el fuego, a pesar de las múltiples vulneraciones del pacto y un reciente asesinato de civiles gazatíes en Han Yunis. El mandatario, buscado por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Gaza, ha hecho estas declaraciones durante la primera visita del canciller alemán Friedrich Merz a Israel. En una rueda de prensa, ambos han expresado diferencias al hablar del tema de Gaza y de la solución de los dos estados, pero también han subrayado su compromiso de mantener una estrecha relación bilateral. Merz ha apoyado lo que denomina como el derecho a la legítima defensa de Israel, pero ha afirmado que debe rendir cuentas ante el derecho internacional. Merz ha declarado que la segunda fase del proceso de paz debería comenzar pronto y que un Estado palestino como parte de una solución en la región es el camino hacia una paz duradera. Netanyahu ha vuelto a rechazar ante el canciller la creación de un Estado palestino tras el reconocimiento simbólico de varios estados occidentales a lo largo de este año. Antes de su reunión, Merz visitó el Museo del Holocausto Yad Vashem de Jerusalén, donde depositó una corona en memoria de los asesinados durante el Holocausto. Como saben, hemos terminado la primera parte. La fase 1 está casi concluida. Nos queda un rehén más por recuperar, el fallecido Ran Billy, un héroe de Israel. Y luego, muy pronto, esperamos pasar a la segunda fase, que es más difícil o igual de difícil. Netanyahu recordó que la segunda fase del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump prevé el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza. También incluye, entre otras medidas, el despliegue de una fuerza internacional en el territorio palestino y la retirada del ejército israelí. Y ahora vamos a dejar Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. Las negociaciones de paz lideradas por Estados Unidos continuaron con una conversación entre los representantes norteamericanos y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, que calificó la llamada como sustancial y constructiva, ya que había definido los próximos pasos, el formato de las negociaciones y los elementos necesarios para la paz, mientras que el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, aseguró que el fin de la guerra estaba más cerca que nunca. Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, celebró el cambio de postura de Washington tras la victoria de Donald Trump, considerando que estaba mucho más alineada a la visión de Rusia, después de que Estados Unidos considerara que algunos europeos estaban exhibiendo expectativas poco realistas sobre la guerra. Mientras tanto, el mandatario norteamericano volvió a apuntar contra Zelensky, afirmando que no estaba preparado para firmar un acuerdo de paz y lo acusó de impedir que avanzaran las conversaciones. Trump dijo que estaba decepcionado con la actitud de su par ucraniano porque a su gente le encantaba el último plan de paz, pero que él ni siquiera lo había leído. Y tras las críticas, Zelensky buscó refugiarse nuevamente con sus aliados europeos, por lo que viajó a Londres para reunirse con el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz. Tras el encuentro, Zelensky aseguró que hubo pequeños avances hacia la paz, aunque reiteró que Ucrania no podía ceder territorio porque no tenía el derecho legal ni moral para hacerlo. A su vez, las potencias dijeron que tenían que incrementar todavía más la presión económica contra Rusia y que las exigencias para la paz que habían incluido eran decisivas para todos, al tiempo que cuestionaron el plan de Estados Unidos. Nuevo respaldo a Volodymyr Zelensky de sus aliados europeos.
El presidente de Ucrania se reunió el lunes en Londres con los mandatarios de Reino Unido, Alemania y Francia, después de que Donald Trump lo acusara de no haber leído la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto. Asuntos muy importantes hoy. Creo que la unidad entre Europa y Ucrania y también la unidad entre Europa, Ucrania y Estados Unidos. Hay cosas que no podemos gestionar sin los estadounidenses, cosas que no podemos gestionar sin Europa, y por eso necesitamos tomar decisiones importantes. Autoridades de Ucrania y Estados Unidos se reunieron la semana pasada en Miami en busca de un acuerdo sobre el plan de Trump para acabar con la guerra, pero sin avances. El punto conflictivo radica en la cuestión de las posibles concesiones territoriales a Rusia por parte de Ucrania. ¿Estamos considerando ceder territorio? No tenemos derecho legal a hacerlo según la ley ucraniana, nuestra constitución y el derecho internacional. Tampoco tenemos derecho moral a hacerlo. Rusia insiste en que cedamos territorio, pero nosotros definitivamente no queremos ceder nada. Eso es por lo que luchamos, como bien saben. Francamente, los estadounidenses buscan un acuerdo hoy. El plan inicial de Estados Unidos llamaba a Kiev a entregar territorio a Rusia a cambio de algunas garantías de seguridad, pero no obtuvo el respaldo de Ucrania ni de Europa. Soy escéptico sobre algunos detalles que vemos en los documentos provenientes de Estados Unidos, pero tenemos que hablar de ello. Por eso estamos aquí. Gracias por su invitación. Y tras su paso por Londres, el mandatario ucraniano viajó a Bruselas para reunirse con los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeos, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quienes confirmaron el apoyo incondicional a Ucrania para que pudiera ejercer como la primera línea de defensa para la Unión Europea. Por su parte, Zelensky pidió que cualquier plan de paz estuviera acompañado de una fecha específica para la entrada de Ucrania al bloque comunitario. En la reunión se abordaron cuestiones económicas, como la disputa en Bruselas sobre la posible utilización de los activos rusos congelados para financiar un préstamo de 90.000 millones de dólares a Kiev, mientras que Zelensky reconoció que su país carecía de 800 millones de dólares para el programa de compra de armas a Estados Unidos. Y posteriormente, el presidente ucraniano viajó a Roma, donde se reunió primero con el Papa León XIV y más tarde con la primera ministra Giorgia Meloni. Posteriormente, el Vaticano informó que el pontífice lo instó a continuar con las negociaciones y le expresó su apremiante deseo de que las iniciativas diplomáticas concluyeran en una paz justa y duradera, mientras que también se abordó la cuestión de los prisioneros de guerra y los niños ucranianos llevados a Rusia. Además, Zelensky le respondió a Donald Trump después de que éste dijera que no quería la paz para no tener que llamar a elecciones y que llegaba a un punto en el que ya no era una democracia. Y el mandatario ucraniano dijo que estaba dispuesto a convocar elecciones durante la guerra si Estados Unidos y la Unión Europea garantizaban la seguridad. Asimismo, la reunión con Meloni duró aproximadamente 1 hora y media y la mandataria destacó después la necesidad de recuperar la unidad entre los aliados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió su reunión del lunes por la tarde con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificándola de buena y productiva. Zelensky dijo que había informado al jefe de la OTAN y a los líderes de la Unión Europea sobre la situación en la vía diplomática tras su reunión previa en Londres con los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania, conocidos como el E3. Según Zelensky, en la reunión se habló de la iniciativa PURL para adquirir equipo militar crítico de fabricación estadounidense y del préstamo para reparaciones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue recibido el martes por el Papa León XIV en la residencia de Castel Gandolfo, cerca de Roma. Según un comunicado del Vaticano, durante el encuentro el pontífice expresó su urgente deseo de que las actuales iniciativas diplomáticas conduzcan a una paz justa y duradera en Ucrania, que está en guerra con Rusia desde febrero de 2022.
presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó el martes que está listo para celebrar elecciones en su país, tras las críticas de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien dijo que Kiev estaba utilizando la guerra con Rusia para evitar convocar elecciones. Pido que los diputados de nuestra facción, en principio nuestros parlamentarios, preparen propuestas legislativas sobre la posibilidad de modificar las bases legislativas y la ley sobre elecciones bajo la ley marcial. Prepárenme esto. Estaré en Ucrania mañana. Espero propuestas de los socios, espero propuestas de nuestros diputados y estoy listo para proceder con las elecciones. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin viajó a la India en un intento de contrarrestar la presión de Estados Unidos y Europa para que dejara de comprar hidrocarburos rusos, considerando que le permite a Moscú continuar financiando su guerra contra Ucrania. En un primer momento se había asegurado que el mandatario indio Narendra Modi había cedido a las presiones, prometiendo reducir su comercio con Rusia, sobre todo después de que Donald Trump incrementara los aranceles a los productos indios hasta el 50%. Pero tras el encuentro, Putin confirmó que iban a seguir suministrándole energía a la India, destacando que su país era un proveedor confiable de petróleo, gas, carbón y de todo lo necesario para el desarrollo energético de la India, por lo que estaban preparados para continuar con las entregas de crudo sin interrupciones, mientras que Modi destacó que la seguridad energética era un pilar importante y sólido de su asociación. Además, cerraron un acuerdo de cooperación económica que buscará impulsar el comercio bilateral hasta los $100.000 millones por año para el 2030, desde los casi 70.000 registrados en la actualidad. Y Putin destacó, a su vez, que tenían una relación de mucha confianza en cuanto a la cooperación técnico-militar y que iban a avanzar en todas las áreas. Por otra parte, el mandatario ruso se refirió desde la India a las negociaciones de paz con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, y si bien destacó la importancia de las conversaciones, reiteró que iban a alcanzar todos los objetivos que se habían impuesto, ya sea por medio de la diplomacia o en el campo de batalla. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue recibido con honores en India, un socio cercano al que visita por primera vez desde la guerra en Ucrania. El país más poblado del mundo se ha convertido en un importante comprador de petróleo ruso, proporcionando a Moscú un mercado de exportación muy necesario después de que Europa redujera drásticamente sus compras. No obstante, Nueva Delhi ha reducido recientemente las importaciones de crudo ruso bajo una fuerte presión de Estados Unidos, que impuso aranceles punitivos del 50% a la mayoría de los productos indios. Rusia es un proveedor confiable de recursos energéticos y de todo lo necesario para el desarrollo del sector energético de India. Estamos listos para continuar con el suministro ininterrumpido de petróleo para la economía india, que está creciendo rápidamente. El primer ministro de India, Narendra Modi, afirmó que la seguridad energética ha sido un pilar sólido e importante de las relaciones bilaterales. Y aunque hizo referencia a la energía nuclear, no mencionó específicamente el petróleo. En 2024, Rusia suministró casi el 36% del total de las importaciones de crudo de India. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió nuevamente el jueves que sus tropas tomarán el Donbass oriental de Ucrania por la fuerza si Kiev no cede el control, calificando de inaceptables algunas propuestas del plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania. Putin, quien se encuentra de visita de Estado en la India, declaró en una entrevista que las propuestas discutidas en su reunión con los enviados estadounidenses se basaban en conversaciones previas, pero también incluían nuevos elementos. Por otra parte, se destacó que Putin fue recibido en la India con todos los honores, lo que también fue un golpe a la imagen de aislamiento internacional que Occidente quiere proyectar sobre el mandatario ruso. De todas formas, Europa continúa buscando aumentar la presión sobre los socios de Rusia, por lo que el presidente francés Emmanuel Macron visitó en China a su par Xi Jinping, en un encuentro que tuvo a la guerra en Ucrania como uno de los temas principales, y el francés le pidió a Xi que se sumara a los esfuerzos de paz, o que por lo menos pidiera un alto al fuego sobre las infraestructuras críticas, lo que consideraba fundamental, sobre todo durante el invierno. Pekín es señalado por Europa por comprar petróleo ruso, lo que considera que le permite a Moscú seguir financiando la guerra, al tiempo que también le proporciona componentes militares o de doble uso, por lo que Xi respondió que se oponía a cualquier intento irresponsable de culpar o difamar a otros, y que seguirían desempeñando un papel constructivo para ponerle fin a la crisis.
y a los desencuentros en cuanto a Ucrania, se sumaron también los reclamos de Francia para que se corrigiera el desequilibrio comercial, no solo con su país, sino con la Unión Europea en general. Y Macron incluso llegó a amenazar con tomar medidas enérgicas contra Pekín, como la imposición de aranceles, si el gobierno comunista no tomaba medidas para solucionar la cuestión, dado que el superávit actual de 143.000 millones de dólares era insostenible y hacía que China estuviera matando a sus propios clientes, porque era una cuestión de vida o muerte para la industria europea. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó el jueves a su homólogo de China, Xi Jinping. Durante un encuentro en Pekín, el mandatario europeo llamó al líder del gigante asiático a corregir los desequilibrios comerciales entre ambos países y actuar para poner fin a la guerra en Ucrania. Espero que China se suma a nuestro llamamiento y a nuestros esfuerzos para lograr lo antes posible al menos un alto al fuego en forma de moratoria sobre los ataques contra infraestructuras críticas. Esto es fundamental para el invierno que se avecina, ya que en la actualidad las infraestructuras civiles y en particular las energéticas siguen siendo blanco de los ataques rusos. Xi expresó su deseo de que las relaciones económicas bilaterales se desarrollen de manera equilibrada y, con reservas, su voluntad de paz en el conflicto entre Kiev y Moscú, en el que rechazó cualquier responsabilidad. China seguirá desempeñando un papel constructivo en la resolución política de la crisis, al tiempo que se opone firmemente a cualquier intento irresponsable de culpar o difamar a otros. Como socio económico y político fundamental de Moscú, China es el primer comprador mundial de hidrocarburos rusos, incluidos los productos petrolíferos, lo que alimenta la maquinaria bélica. Los europeos acusan además a Pekín de suministrar componentes militares al Kremlin. Por otro lado, China nunca ha condenado la invasión rusa de Ucrania. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de las elecciones en Honduras, de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela y mucho más. No se vayan, ya volvemos.